Entonces, eh, nosotros habíamos hablado de Nicodemo y de Jesús. Estas diapositivas también las voy a enviar al grupo. Todas estas clases, de hecho, todo esto está en video, en un audio grabado también. Con la ayuda de Dios en estos días lo pasaron. La última clase que estuvimos hablando fue para ser hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para ser hechos hijos de Dios, como lo que decíamos, ¿sí? Esto no es cuestión de métodos, esto no es cuestión de doctrinas ni de religiones, nada. Esto no, el nacer de nuevo no es, nada me va a ayudar a nacer de nuevo si no es Dios. No es Dios el que hace ese milagro. Este es un milagro que Dios hace en medio de nosotros, ¿sí? Es Dios quien nos engendra. Yo como Liliana, como profesora, ¿sí? De este grupo interdenominacional de los 3.000 obreros, yo no puedo engendrar a Blanca, ni puedo engendrar a Rode, ni a Karen, ni a Elizabeth. Yo no puedo hacer eso. Realmente no tengo la potestad, ni ningún ser humano en la tierra tiene la potestad o la autoridad o la soberanía de hacer un hijo de Dios, ¿sí? Es Dios quien hace ese milagro. Como leíamos en Juan 1:12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿sí ves? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios es el que tiene la potestad de hacer este milagro en nosotros. No hay ningún ser humano, religión, conducta, nada. Ni siga estos pasos, nada, nada de eso, ¿sí? Ese milagro lo hace es Dios, ¿sí? Que según la palabra de Dios, a medida que vayamos mirando poco a poco el curso, se van a dar cuenta de que esto no es de ningún hombre ni de ninguna doctrina, sino es de Dios. Dios es el que hace ese milagro, ¿sí? Y estábamos hablando también de que cuando nosotros ya seamos hijos de Dios, vamos a tener algunos privilegios. El primer privilegio es que Dios es nuestro Padre. Dios, como Él es el que nos engendró, Él es nuestro Padre. Y Él es el que nos da esa bendición, dice, y no, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros no recibimos espíritu de esclavitud, de nada, de nada. No vamos a estar otra vez con temor, dice allí, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Pablo lo llama acá espíritu de adopción, ¿sí? Pero ese término lo expresa Pablo, pero en realidad lo que quiere decir ahí es hijos de Dios, porque Juan nos dice, nosotros no somos adoptados ni nada. El que cree en Dios y el que cree en Jesús conforme a la escritura será salvo. ¿Dónde dice eso? Eso está allí escrito en Juan 17:3, ¿sí? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El que cree en mí, como lo dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que si nosotros creemos en Dios, por eso la clase pasada se trataba de cómo es esa relación con Dios, cómo debo de andar con esa intimidad con Dios. ¿Sí? Es importante que nos acerquemos a Dios, que leamos la escritura, aunque no la entendamos, no importa, léala, léala porque así no la entiendas, ella va haciendo mella, va haciendo mella, va haciendo su obra en nosotros, porque como les digo, esa palabra es la Biblia, es un libro vivo, más adelante explicaré por qué. Entonces, cuando se nace de nuevo, somos pertenecientes a una familia. Entonces, en una familia tenemos un padre que es Dios,
tenemos un hermano mayor, ¿sí? Que es Jesucristo, el primogénito, dice allí, dice que porque los que antes conoció, también los predestinó. O sea que nosotros somos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ojo, ojo aquí. Somos predestinados para hacer ¿qué? Para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que ya no soy conforme a Liliana, no, sino conforme a Jesús, conforme a lo que fue su Hijo. Ya no es José, no, ya no es José, es el Señor Jesús en José. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso se le dice así, porque ahí lo dice la Biblia. Él es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Porque no, él tiene muchos hermanos y nosotros somos sus hermanos menores. Tiene muchísimos. Y entre ellos estamos incluidos nosotros. Para ser herederos de Dios y coherederos de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición poder ser heredero y coheredero con Cristo! ¿Sí? También somos participantes de la naturaleza divina. Cuando somos engendrados por Dios, Él nos da esa naturaleza, ese nacer de nuevo, por eso somos nacidos de nuevo. O sea que ya no somos carne, sino somos espíritu. Y cuando somos espíritu, nosotros adquirimos algunas características que más adelante, en el transcurso de la clase, de estos temas, vamos a mirar cómo así que tengo otra naturaleza, porque nosotros nacimos en esta naturaleza animal irracional, pero cuando nacemos en el reino de Dios tenemos una naturaleza diferente, que es, según la palabra de Dios, naturaleza divina. O sea que antes nacimos con naturaleza de pecado por causa de Adán, eso también lo vamos a explicar más adelante. Ya adquirimos la naturaleza que viene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces somos esas personas que son espíritus. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una bendición poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y el ser guiados por el Espíritu Santo nos va a permitir tenerlo en el corazón, tenerlo en la mente, tenerlo siempre en nuestro diario caminar. O sea que ya no, por eso dice un versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que ya no es lo que piense Liliana, como pensaba Liliana, no, ya vive Cristo en mi vida. Jesús hace parte ya de mi ser, de todo lo que hago. Comienza a vivir en función de agradar a Dios. Todo lo que hace, todo lo que piensa. ¿Listo? Entonces esos son algunos beneficios que hoy la palabra nos está exponiendo, diciendo, miren, si nacemos de nuevo, usted va a ser un hijo de Dios y por ende va a tener estos privilegios, va a ser guiada por el Espíritu Santo o va a ser guiado por el Espíritu Santo, ya no pertenece a este mundo, su naturaleza ya no es de aquí, por eso en un versículo también dice, somos extranjeros, no somos de este mundo, somos coherederos y herederos de Dios, que tenemos un reino que nos está esperando en los cielos, que tenemos un hermano mayor que está siempre con nosotros y que pertenecemos a la familia de Dios. Y que sobre todo tenemos un padre y este padre es responsable. Yo digo, nuestros papás están un tiempo con nosotros en vida, pero nuestro Padre Celestial está toda la vida con nosotros. Por eso dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaron, yo con todo te recogeré. Por eso es que tenemos ese Dios tan grande y maravilloso que es nuestro Padre. ¿Listo? Entonces, también necesitamos nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el tema del día de hoy. La Biblia habla de 3 preposiciones de lugar con referencia al Espíritu Santo. Y además dice que puede permanecer solo.
Vamos a estudiar un poquito este tema del Espíritu Santo. Espero que tomen apuntes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto pueden encender su micrófono y hacerla, ¿listo? Entonces, Esta es la segunda diapositiva del Espíritu Santo, pero la primera, ¿cuál era? gracias. La primera era para ser hijos, hechos hijos de Dios. Punto. Para ser Ah, hijos de Dios. ya. Lo que estábamos viendo antes. Dice, muy bien, gracias por preguntar. Listo. Vamos entonces al segundo punto, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Necesitamos nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo. Y en la Biblia habla de 3 preposiciones de lugar que son con. La primera preposición es con. ¿Sí? La gente tiene la idea de que el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo nunca viene, según bíblicamente. ¿Sí? Porque ya siempre ha estado Disculpe, en la se quitó tierra. perdón, disculpe, se quitó la diapositiva. ¿Sí? Gracias. No, ahí yo la veo, profe. No, yo la veo también. Listo. Profe, ahí está. Bien. Sí, ahí está. Y entonces, ¿por qué Alcira no la puede ver? Sí, Porque ya, gracias. la puede correr Ah, con la manita para Ya la listo. izquierda o Muy derecha. amable. bien, muy bien. Listo. Entonces, hablaba de que la gente tiene la idea de que el Espíritu Santo viene y nunca viene, porque el Espíritu Santo ya está en el mundo, ya está aquí en el mundo. Y cuando, por ejemplo, si nosotros recordamos, si alguno ha leído Génesis, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. Y Dios al crear el mundo, dice la Escritura, eso, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y Él siempre ha estado en la tierra. Por eso se le llama así, Espíritu Santo. Y de hecho no se puede ir de la tierra. Pero en relación con las personas ocupa un lugar y ese lugar es al lado de esa persona, al lado, siempre está al lado en las personas. Cuando la Biblia nos dice que está con nosotros, se está refiriendo de que está al lado de nosotros. Entonces aquí, este con, ¿sí? Ahí este con está al lado de todos, está al lado de Nedeni, está al lado de Maruca, está al lado mío, está al lado de Karen, de José, siempre ha estado ahí, al lado de las personas, de Sí, todas disculpe, las profe, personas. pero no hay algunos requisitos para que el Espíritu esté con nosotros. Gracias por la pregunta, David, Dios te bendiga muy bien. No, aquí el Espíritu Santo, según la Biblia, porque siempre el Espíritu Santo ha estado con las personas, siempre. Está con el vecino, está con todos. Y lo que dice David, sí, sí es importante, y eso lo vamos a aclarar a medida que vaya pasando la clase. Les voy diciendo, y David va a entender, ya entendí. Entonces, gracias David, pero vamos a poner atención a lo que estoy diciendo y usted me va a entender para no interrumpir un poquito acá. Esta definición con. Entonces, todo el Espíritu Santo siempre está con todos nosotros, está al lado de las personas, de todas, no importa su condición de pecador, porque Él está ahí. ¿Por qué Él está ahí? ¿Por qué yo digo que el Espíritu Santo está? Porque dice la Escritura que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia. Entonces, este con está al lado de la persona, ¿sí? O sea que la función
de una persona que es inconversa, que no conoce de Dios, que está en la cantina en este momento y lo tiene ahí al lado el Espíritu Santo, aunque él no sabe que lo tiene ahí al lado. Él ni idea, él no sabe. Está fumando y él ni idea, ni siquiera sabe que tiene a ese ser ahí al lado. Nada, porque Dios es así, lo tiene ahí al lado. Pero el Espíritu Santo ahí está esperando que alguien le hable de Jesús, que alguien le muestre el camino para él actuar y convencer a esa persona de que se arrepienta y de que se convierta a Dios, ¿sí? La función del Espíritu Santo es convencer. Wow, ¿qué quiere decir esto? O sea que yo le hablo de Jesús a esa persona, a ese borracho. Yo le hablo de Jesús y le digo, miren, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad, que nosotros debemos ir a Dios y buscarle a Dios y empezamos a hablarle de Jesús a esa persona y la persona empieza a oír, entonces el Espíritu Santo ahí está y le muestra, recuérdese que un día pecó, recuérdese que usted hizo esto, recuérdese, ¿sí? Y ahí hay una conciencia dentro de la persona porque todos a Dios nos ha dado conciencia y el Espíritu Santo le habla a esa conciencia de cada uno de nosotros y nos muestra, ¿sí? Ese es el trabajo del Espíritu. O sea que lo que yo hice es decirle, miren, arrepiéntese porque si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. Un ejemplo, estas son palabras duras y es así, debo de hablarlo así porque así está escrito. Y de pronto Dios me lleva, dígale que también vino Jesús a morir por él, que yo lo amo. Pues Jesús te ama, Jesús no te quiere ver en esa situación, en ese, en ese, en ese lugar de borrachos. Dios te ama y Dios quiere que salgas de ese lugar y se vuelva un hijo de Dios. Entonces la persona dice, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces comienza el Espíritu Santo usa esas palabras que nosotros hablamos conforme a su palabra, por eso debemos enseñar siempre conforme a su palabra. Y eso es lo que el Espíritu Santo, esa es la herramienta que tiene el Espíritu Santo para convencer a esta persona. Ya que en conclusión, yo no convenzo a nadie. El único que tiene el poder y la autoridad para convencerlo es el Espíritu Santo, porque eso lo dice la Escritura. Que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí lo dice. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo encontramos en Juan 16:8. ¿Sí? Lo podemos ver en la diapositiva. Ahí está. Y en las escrituras es donde está también. Entonces, el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Nosotros como maestros, como pastores, nosotros no podemos convencer a nadie. Nadie, nosotros no. Sí le podemos hablar y sí le podemos mostrar a la luz de la Escritura lo que Dios quiere de cada persona, ¿sí? Que es la salvación. Pero convencer a David, yo no puedo convencer. Ni puedo convencer a Tania, ni puedo a nadie. El único que hace esta obra en nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, ese es el trabajo de Él. Y Él necesita que hablemos de Jesús. Él necesita que hablemos de su palabra. Por eso somos enviados. Nosotros somos enviados a hablar y Él es el que sí hace el trabajo. Él sí hace ese trabajo de convencer. Y el arma que Él utiliza, el Espíritu Santo, es la palabra. Por eso necesitamos llenarnos de esa palabra. Hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras ideas, ni conforme a fulanito de tal, ni conforme, no, debemos hacerlo todo conforme a la Escritura. Y eso es lo que necesita el Espíritu Santo para convencer a las personas, para llegarlas a ser salvas. Es la palabra de Dios, no es otra cosa, mi hermano. No es nada más, Él necesita la palabra morando en nuestra boca. No son mis ideas, es la palabra de Dios.
Es la única que puede usar el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo está para recordar lo que él dijo acerca de su palabra. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? El Espíritu Santo está para convencer a la persona. Está listo ahí, esperando que alguien le hable de Jesús. ¿Sí? Por eso es que él está en todas las personas, está en todos, pero está al lado, no está adentro ni nada, está ahí al lado esperando que alguien le hable de Jesús para él poder convencer, para poder, miren, usted hizo esto, miren, entonces él le empieza a mostrar. ¿Sí? Esa es la primera preposición que nos habla la escritura de que está con. La segunda es que el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Sí? Entonces esta persona se convirtió. Ya él dijo, no, ya no voy a, voy a cambiar de vida, voy a irme a la iglesia, voy a estar congregándome, voy a estar buscando la palabra de Dios, voy a hacer lo que el Señor me dice, lo que dice David. Hay algunos pasos para sí, ahí está. Él se convirtió, ese borracho se convirtió, buscó el camino de Dios y ahora se congrega. Está congregándose en este momento, está yendo a la iglesia, está orando, está cantando, está sirviéndole a Dios. Entonces, el Espíritu Santo está sobre esa persona. Es cuando la Profe. persona, sí señora, Que estaba leyendo la diapositiva y la diapositiva, o sea, en el versículo está mal. Porque es Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. pero ¿de cuál diapositiva me habla? De la Ah, que está hablando, de la que está hablando. ok. Sí, señora, muy bien. Gracias. Ya ahorita entonces después la corrí. Muy bien, gracias por esa intervención. Muy bien. Que me gusta cuando se fijan en eso. Gracias. Para la próxima la corrí, porque ahorita no sé si la puedo corregir. No. No se preocupe. Si quieres en el chat, puedes escribirla así. Sí, señora. Gracias. ¿De esta es Juanqui? ¿Perdón? No te escucho. Perdóname, de esta diapositiva sobre, ¿es Juan, la cita bíblica es cuál? No, es Hechos, creo que esa es Hechos, dice, porque recibiréis poder cuando haya. Hechos 1:8. Hechos 1:8, sí señora, aquí la tengo. Sí señora, muy bien. Gracias. Gracias a Dios primeramente y a Tania que se fijó, yo no me había fijado. Bien, gracias Tania. Entonces, el Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿sí? Y la persona, en este caso, ya es una persona que ha cambiado su manera de vida. Ya no toma, él busca más de Dios, busca estar en el camino de Dios, ¿sí? Pero entonces, para varias cosas que son muy importantes, el Espíritu Santo está sobre, ¿sí? Y en la palabra de Dios nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo ungiendo. Ungir es capacitar a alguien para que desempeñe una función o un cargo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino sobre Saúl. ¿Quién es Saúl? ¿Sí? Saúl era un rey que Dios escogió. Entonces, dice la Biblia
que cuando él fue ungido, Dios le quitó el corazón de campesino, porque recuerden que Saúl, no sé si alguien reconoce, se acuerda de esta historia, Saúl arriaba burros, asnos, él arriaba, ese era su trabajo, arriar asnos. Pero cuando él fue ungido, Dios le quitó ese corazón de campesino, le quitó ese pensamiento de arriar burros o asnas y le dio un pensamiento de rey, a caminar como rey, a hablar como rey, a mandar como rey, a comer como rey, solo porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso Samuel decía, cuando entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y le quitó todo eso que tenía de el corazón de campesino. Todo lo que sabía hacer de campesino ya no. Ya entonces ya cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ya empezó, fue mudado en otro hombre, para lo cual Dios lo llamó. Dios lo llamó a él para que fuera el rey de Israel. ¿Sí? Él no necesitó de ir a la universidad, nadie le instruyó para este trabajo, solo el Espíritu de Dios que vino sobre él y lo ungió para ser Dios de Israel. Y en el Antiguo Testamento encontramos que el Espíritu Santo ungía a las personas que eran escogidas de Dios para hacer 3 tipos de trabajo o función: profeta, rey y sacerdote. Para eso las personas eran ungidas. Para eso el Espíritu Santo venía sobre la persona. En este caso vino a Saúl, lo ungieron y el Espíritu Santo fue sobre él para hacer ese trabajo, dirigir un pueblo, una nación. Fue llamado para eso. Por eso, cuando él fue mudado, empezó a hacer su trabajo, a caminar como a lo cual Dios lo había llamado, a ser un rey. ¿Sí? Perdón. También en Primera de Samuel 16, ¿sí? Nosotros encontramos esto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo los ungía para ese trabajo. Y yo quiero hacer acá un poquito una opinión. En la Biblia no había otra clase de unción. No sé por qué en este tiempo se hablan de unción de salmistas. La verdad, la Biblia no dice eso. No sé por qué se habla de esto. No entiendo. Otro día escuché, no, que es que la unción del chique. No sé por qué, pero esto la Biblia no lo dice. Solo estaba la unción para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. No había nada más. ¿Sí? Que se hable de la unción de los salmistas, no sé de dónde sacaron eso, en la Biblia no está. No he encontrado yo que diga, y fueron ungidos los salmistas, no. Pero la Biblia sí habla y sí nos muestra de que hubieron unos reyes, ¿sí? Que escogieron a algunas personas que cantaran. Por ejemplo, ellos son elegidos por reyes. Por ejemplo, el rey Saúl dijo, búsquenme a un hombre que sepa tocar bien el arpa, y buscaron a David, porque David sabía tocar el arpa. Pero David no era ungido, solo que tocaba bien el arpa. ¿Sí? Entonces voy a dar acá unos ejemplos. Por ejemplo, acá está, para explicar bien este oficio de cuando el Espíritu Santo venía sobre las personas. Tenemos en claro de que el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes. ¿Sí? Y también había otra clase de oficio que se desempeñaba, como era la de Bezalel y Aholiab.
¿quiénes son estas personas? Estas personas fueron escogidas por Dios para hacer un trabajo. Dice allí, mira, le dice Dios a Moisés, Jehová le dice a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia, y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedra, en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y también llamó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dios le dio sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te mandaron. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos fueron ungidos, no, sí, el Espíritu Santo llegó allí a Oliab y a Bezalel para que pudieran tener el conocimiento de hacer el tabernáculo, hacer el arca de testimonio, hacer el propiciatorio, ¿sí? Hacer todos estos utensilios, el candelero, las vestiduras del servicio, las vestiduras de Aarón y las de sus hijos, para que presentaran el sacerdocio. Ellos estaban encargados también para hacer el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos y los capacitaba para hacer todas estos diseños y hacer todo esto que Dios ya le había mandado a Moisés desde hace de antemano, ya le había mandado a hacer cómo tenía que ser el arca, cómo tenía que hacer el tabernáculo, las cortinas, el holocausto, cómo tenía que hacer para hacer el sacrificio. Todo eso tenía unas medidas y una forma de hacerla no de cualquier manera, sino también con algunos materiales. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Éxodo, más precisamente lo encontramos allí. Entonces, para que hicieran conforme a todo lo que Dios le había mandado a Moisés. Para eso fueron ungidos estos hombres, para hacer estas cosas. ¿Sí? Y este simplemente es un ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo venía sobre las personas para desarrollar un arte, en este caso como Bezalel y Aholiab. Y también eran ungidos, como en el caso de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes. Entonces ellos eran ungidos, estas personas, para hacer estas cosas. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Y también hay otro caso que el Espíritu Santo viene sobre la persona y ahí encontramos a Sansón. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios venía, no era ungido, eso es otra cosa, ¿sí? Porque el Espíritu Santo podía venir sobre esa persona. Por ejemplo, cuando Sansón dice que venía el Espíritu Santo y le daba la fuerza y peleaba y después se iba el Espíritu. Después se iba. Dice la escritura que venía sobre él y desarrollaba la fuerza y después se iba. Eso no lo encontramos. Eso lo encontramos en Jueces, a partir del capítulo 14, encontramos la historia de él. ¿Sí? Si lo vemos ahí, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. ¿Sí? Pero dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre, otro ejemplo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos, porque habían hecho un, como un trueque, no sé, algo ahí, habían ellos hecho como una apuesta más bien, y entonces ahí está explicando de que si él ganaba, iba a coger algunas mudas, algunos vestidos para su pueblo. Pero entonces ahí vemos que el Espíritu de Jehová venía sobre él.
También en otra ocasión el Espíritu Santo vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Wow, ¿cómo así? Yo siempre pensé que era que Sansón con su fuerza, pero no, la Biblia me dice otra cosa. Muchos piensan que era la fuerza en el cabello, pero este era un voto de consagración de Nazareo y no se trataba de que la fuerza estuviera en el cabello. ¿Sí? Dalila le cortó el cabello, pero también dice que el Espíritu Santo no volvió más sobre Sansón. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y le daba la fuerza para combatir contra los enemigos, que en este caso eran los filisteos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo Tengo venía, una pregunta. sí señora, ¿Por qué cuando Dalila le corta el cabello a Sansón, ya el Espíritu Santo no vuelve con él? gracias por la pregunta. Ese es un gran misterio, la Biblia no dice por qué, no dice nada, no sabemos. La verdad no sabría, porque ahí dice que ella le corta el cabello, como este cabello era virgen, porque era un voto de Nazareo. ¿Sí? No podían ni cortar su cabello, ni hacer algunas cosas que dice ahí la escritura. Un nazareo no podía ni cortarse el cabello y otras cosas, ¿sí? Profe, y al final entonces, ¿qué ocurrió al final cuando él muere junto a los filisteos? ¿Qué ocurrió en ese momento entonces? Ahí sí dice la escritura que vino el Espíritu Santo sobre él y le dio la fuerza y por eso él pudo destruir el templo de los filisteos y mató yo no sé a cuántos, muchísimos. Ahí dice la escritura que mató la mayoría de filisteos, cayó ese templo sobre ellos y él también murió ahí. Profe, Sí, señora. profe, por ahí dicen que Dalila fue la que le cortó el cabello, pero si uno mira la escritura, no sé si yo estoy equivocada, ella mandó, o sea, ella lo hizo que se durmiera y Sí, luego mandó a uno para que lo rapara. Aquí lo tengo la cita, profe. muy bien, léala. Muy bien, excelente, excelente ese trabajo que hacen ustedes. Me gusta porque Sí, estamos aprendiendo a pero estudiar fue, conforme a Pues, la escritura. fue por jueces orden de ella. 16, Sí, señora. jueces 16 en el capítulo, perdón, jueces 16, versículo 18 en adelante, dice el 18. Viendo la Lila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 huejedas de su cabeza. Y ella comenzó a Ujú, afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ujú. Hasta el versículo Pero 19. sí, ahí dice, y su fuerza se apartó de él, pero no era porque él era, él era un hombre común y corriente, como nosotros, pero era Ok. porque también el Espíritu Santo, cuando tenía que luchar por el pueblo de Israel y vencer a estos filisteos, su enemigo, venía el Espíritu Santo sobre él y le ayudaba. Por ejemplo, cuando cogió la quijada de burro y mató yo no sé a cuántos. Dice ahí en Jueces 15, 14, del 14 al 15, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. O sea, lo que quiero aclarar acá es si con Dalila o con Dalila, el Espíritu Santo era el que venía sobre Sansón y le daba la fuerza. Cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, era un hombre común y corriente, ya que le tocaba con su propia fuerza hacer las cosas. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, era un hecho tremendo, tremendo lo que hacía. Vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Eso fue ya al final.
y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres muertos por una quijada de burro. Eso parecía como esos japoneses cuando nosotros vemos una película de esos japoneses que hacen ese kung fu, o yo no sé cómo sería, pero a todos manda a volar. Solo con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Impresionante. Un solo hombre solo no creo que haya podido hacer eso. Y por eso es muy importante que tengamos esto claro, de que sin el Espíritu Santo también nosotros no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos da la fuerza, nos da nos recuerda la palabra de Dios para que así podamos vivirla y podamos enseñar, podamos andar en ella. También otro ejemplo que vemos en la escritura, ya está, vamos a pasar al Nuevo Testamento, que también vino el Espíritu Santo sobre la persona y en esta fue en la Virgen María. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una aclaración y es que ungir era porque se le derramaba el aceite, como en el caso de Besael, como en el caso de Sansón, era que el Espíritu Santo venía sobre. Quiero que tengan eso en claro. El Espíritu Santo venía sobre Besael, venía sobre Sansón, y cuando lo ungían y le echaban aceite, más bien, era para hacerlo rey, o para hacerlo sacerdote, o para hacerlo profeta. ¿Claros hasta aquí o voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Todos estamos entendiendo esta parte? Sí, sí, señora, yo he entendido todo. Sí, señora, Sí, gracias. señora. Listo, gracias por confirmarme. No quiero que salgan de esta clase confundidos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se ungía para rey, para sacerdote y para profeta. No había otra clase de unción. Por eso les decía, no sé de dónde habrán sacado que la unción de los salmistas, que la unción. No hay, la Biblia no habla de eso. Como este curso es bíblico, como este curso es a la luz de la escritura, yo no sé de dónde se inventaron eso. La verdad no sé dónde sacaron eso. Eso no es bíblico. O una vez escuché que la unción del chico, Dios santo, no, tampoco está eso en la escritura. Si hablamos de unción y de ungir, solo para tres cosas se ungía a la persona. Cuando Dios la llamaba a hacer un cargo específico. En el caso de la Virgen María, el Espíritu Santo vino sobre ella. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, en este caso vemos que ella fue capacitada para ser la mamá, para cuidar bien al Hijo de Dios, para cuidar el primogénito que es Jesús. ¿Sí? Jesús no podía ser golpeado, no podía ser caído, no tenía que tener ninguna raspadura, no tenía que tener ninguna cicatriz en su cuerpo. Tenía que ser un hombre perfecto, sin tacha, sin mancha ni arruga. Entonces, esta mujer que Dios llamó, la capacitó Dios la capacitó para ser la mejor mamá. Por eso, ella fue escogida y Dios le dio lo más hermoso de la vida es que dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí fue cuando fue engendrado Jesús. El Altísimo fue el que le dio esa parte a ella. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso fue que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo en la vida. Que no viene por intervención de hombre, viene es de parte de Dios, del Altísimo, directamente. Y el Espíritu Santo la capacitó
para ser esa mujer, esa mamá, pudiera estar ahí con Jesús, porque como les digo, Jesús no podía ser ni fracturado, ni caído, nada de eso, ya tenía que ser una mujer. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque la capacitó para hacer ese trabajo. Otra persona que fue, el Espíritu Santo vino sobre, fue en Jesús. Si nosotros leemos Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y lo ungió para hacer 6 funciones. La vida de Jesús fue ungido para desempeñar 6 funciones. ¿Sí? Pero Jesús no fue ungido con aceite, ni se le derramó nada de eso. Perdón, ¿puedo devolverme un poquitico? Claro, sí, señora, cuéntame. Es que algunas personas creen que la Virgen tiene poderes y entonces le piden y le oran a la Virgen para que les dé, para que les haga, para que les ayude, para que les... Pero entonces en la Biblia no dice que la Virgen tenga poderes. Simplemente vino el Espíritu Santo sobre ella y la ungió para que fuera la madre del Salvador del mundo. Pero Sí, señora. entonces hay esa... Muchas veces se vuelve controversia en esto, pero no sé, su merced, cómo lo puede explicar. Sí, gracias. Sí, lamentablemente hay muchas opiniones, como hablábamos, y es por eso que se habla de para qué nacer de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Porque yo pienso que si nosotros, o no es lo que yo diga ni lo que yo pienso, corrijo estas palabras, si todos somos nacidos de nuevo, no hay una religión como tal, porque Jesús no es religión. He mirado en la escritura y he estudiado la palabra de Dios, y desde sus indicios Jesús nunca dijo, nunca habló de religión. ¿Sí? No sé realmente cómo es que hayan personas que hayan hecho, tal vez, como les decía al comienzo, la ignorancia muchas veces a la escritura. Las personas desconocen la escritura. Entonces, esto es eh, el desconocerla es para vida o muerte. Si no nos guiamos por la escritura, no podemos decir como tal algún pensamiento o algo, porque realmente sería humano. Pero si la persona, por eso les digo yo hoy, sí, lamentablemente se cree eso. Y miren hasta dónde está llevando este pensamiento que es erróneo. Por eso necesitamos orar para que Dios los vuelva, los traiga a la verdad, traiga a la palabra, traiga a Jesús, para que Dios pueda hacer ese cambio de corazón en la vida, ese cambio de pensamiento, ese cambio de vida. ¿Sí? Porque nosotros, como les digo, humanamente nosotros no podemos cambiar nada, pero Dios puede hacer, cambiar el corazón y hacernos nacidos de nuevo. Que ese es el tema de hoy. ¿Sí? Gracias, hermanita Rode, por tu intervención. Sí, hay muchas personas que están así, que piensan así, pero bíblicamente, gracias a Dios, porque hoy Dios nos llama y nos dice, mire, las cosas no son así. ¿Sí? La Virgen María simplemente fue un vaso escogido por Dios para traer a Jesús. Y gracias Amén, a Dios por la Señor. Biblia, porque la Biblia nos muestra a Jesús manifestado, a Jesús profetizado y a Jesús glorificado. O sea que toda la escritura está para traer a Jesús, para mostrar a Jesús. ¿Sí? Y no sé en qué manera se cambió esa razón, ese propósito que Dios traía con el hombre en cuanto a Jesús,
No sé por qué se cambió y pusieron fue a una mujer, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice que Jesús es el intercesor entre Dios y el hombre. Lo dice la Biblia. No sé por qué cambiaron como esa verdad por la mentira, como la misma palabra lo dice. Pero si nosotros estamos orando y clamando por esas personas que vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Gracias a Dios, porque usted está hoy aquí en esta clase, se está dando cuenta de que, wow, cuántas cosas yo pensaba que eran así, y no, bíblicamente no son así. Amén, amén. Entonces, si nosotros, no sé si ustedes hayan leído Hechos, Romanos, todas estas cartas del apóstol Pablo, siempre muestra esa cosa, muestra a Jesús. No sé de dónde salió la Virgen María, no sé, ahí nunca hablan de la Virgen María, siempre enseñan es a Jesús, muestran es a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que vino a salvar. Vino, como dice ahí, fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esas 6 cosas venía Jesús. Hermanita Liliana, Sí, señora. pero lo que sí debemos hacer nosotras, especialmente las mujeres, es imitar a María, su obediencia, y esa es la manera como podemos nosotros como rendirle honor a ella, porque realmente la obra que ella hizo con permitir que el Señor estuviera dentro de su vientre, y su obediencia y su nobleza y su humildad fue tan grande que permitió toda esta gran obra por la cual nosotros estamos en pos de Jesús. Entonces, pues la manera como nosotras podemos hacerlo es siendo obedientes a Dios como lo fue ella, siendo humildes, sencillas, nobles, buenas madres, buenas esposas como lo fue ella, rindiéndole todo el honor a Dios como lo hizo ella, porque lo hizo en solo obediencia a Dios absoluta, absoluta, completa. Entonces, yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer nosotros las mujeres cuando le rendimos realmente un honor a la Virgen, es eso. Bueno, gracias. Sí, señora. Realmente ella nos dejó un ejemplo, es un ejemplo para nosotras, en obediencia y en humildad y en fe, sobre todo en fe, porque ella dice, y hágase en mí conforme a tu palabra. Todo lo que el ángel le había dicho a ella se cumplió en ese momento cuando ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotras sabemos de que somos llamadas a llevar almas al reino, que somos llamadas a ser ejemplo, somos llamadas a vivir en santidad, no solo nosotras, sino también los hombres, son llamados a ser, para eso fuimos llamados. ¿Sí? La Virgen María fue un ejemplo de fe y así como, no, como ella lo hizo con esa humildad, también nosotras es un ejemplo a seguir. ¿Sí? Mm, ella también dice que es bienaventurada. Entonces, nosotros también podemos decir, si nosotros le hacemos caso a Dios, somos hijas de Dios, vivimos conforme a la Escritura, también vamos a ser bienaventuradas, sino que hay muchas veces nosotras no nos vemos así. Ese es el problema muchas veces de nosotros las mujeres, que no vemos la trascendencia, lo importantes que somos en las manos de Dios. ¿Sí? Que Dios nos ha dado a nosotras un hogar, nos ha dado un esposo, nos ha dado unos hijos, y eso es para que le sirvamos a Dios, para que andemos en ese camino, para que andemos en el camino que el Señor Jesús nos trazó a nosotras y a nosotros, porque los hombres también están incluidos ahí. ¿Sí? Los hombres para Dios son como los sacerdotes,
de la casa. Son como los que cuidan ese altar, esa familia, en oración. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer un hombre de Dios? Orar por su esposa, orar por sus hijos. El hombre que haga eso está haciendo caso, está viviendo como Jesús, está andando en los pasos de Jesús. Por eso ese es el sacerdote. Pero si el hombre en cierta manera no anda en esos pasos, ¿sí? Porque de pronto está en el mundo, la que debe tomar las riendas, tú eres mujer cristiana, tú eres entonces ese sacerdote de tu hogar. Porque si el hombre no está siguiendo a Jesús, pero tú sí lo estás siguiendo, tú eres ese sacerdote en esa casa, donde Dios te ha puesto, ¿sí? Y por eso es que cuando nosotros decimos, lean la Escritura, es importante porque allí ustedes van a ser esas madres, esas buenas mujeres, esas buenas esposas, madres, hijas, amigas, en fin, ahí está todo, la Escritura está todo, la prudencia, la excelencia de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo encontramos en Proverbios. En toda la Biblia está la ética del cristiano, por ejemplo, cómo obedecer al Señor, las leyes, obedecerlas, todo eso tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos ayude, de verdad que Dios nos ayude a, a andar como Él quiere que andemos. ¿Sí? Y lo que dice mi hermanita Rod es muy importante que nosotras, más que darle como ese honor a María, porque pues, María es como un vaso escogido por el Señor, y ella le creyó a Dios, le creyó y dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces fue una mujer de fe, así yo también debo de ser una mujer de fe, creer en que sí, que Dios sí puede hacer la obra en mí. ¿Sí? Este nacer de nuevo no es imposible. Dios sí quiere que todas nazcamos de nuevo, que todos nazcamos de nuevo, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a hacer este trabajo, a que ustedes conozcan este material. No es tanto de religiones, porque aquí no estamos hablando, por eso es interdenominacional. O sea, no estoy hablando de religiones, yo no pertenezco a ninguna religión. ¿Sí? Yo lo que hago es lo que está en la Biblia. Esa es la verdad. No hay otra manera. Es lo que está escrito. Si la Biblia lo dice así, es, no hay pierde, no tengo por qué refutarle a la Escritura. Ahí está. Pero si yo hago una pregunta, pronto, no es que le esté refutando al Señor, no, sino que quiero llegar al fondo de eso, quiero conocer más de Dios. Entonces necesito leer. Por eso es importante que la leamos. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos estado. Y yo sé que en cada uno de ustedes ha sabido de que lo que les estoy dando no es mío. Ustedes mismos se dan cuenta que la palabra que tengo no es mía, es de Dios, porque de la Biblia la he sacado y es palabra de Dios. O sea, no, nada de mí es inventado. Si no está en la Biblia, no puedo traer a enseñar porque estaría mal. ¿Sí? Por eso yo sí les invito de verdad que leamos la Escritura. Con eso podemos conocer un poco más de ese propósito, más de esa salvación tan grande. ¿Sí? Entonces también cuando el Espíritu Santo llegó, no sé si ustedes han leído el día de Pentecostés, no sé si ustedes han leído el libro de Hechos, ¿sí? De los discípulos. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo y ahí fueron testigos. O sea que aquí ellos fueron testigos de Jesús y fueron investidos del poder de lo alto. ¿Sí? Las personas muchas veces piensan que por ser bautizadas en el Espíritu Santo y llenas por el Espíritu Santo son salvas. Y este es un gran error, porque el tener o ser bautizado en el Espíritu Santo
El ser lleno del Espíritu Santo no es una garantía para salvación, mi amado, mi amada hermana. No es una garantía para salvación. ¿Cómo es que la profe Liliana va a decir eso? Eso está escrito en Mateo 7:22. Por favor, alguien que me lo busque, alguien que me lo lea, por favor. Mateo 7:22. Todos corran a la escritura. Mateo 7:22. ¿Qué dice Jesús? La palabra del Mateo Señor. 7:22. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no precisamos el nombre y entregamos por demonios, y en tu nombre hicimos milagros. No se te escucha muy bien. De pronto el internet está como Profe, yo lo entrecortado. leo. Léelo tú, Padre. Gracias. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sigue. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo hice milagros, resucité muertos, el Espíritu Santo estuvo sobre mí, fui llena del Espíritu Santo, y no soy salvo? Aló. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, amén. Ahora, Amén, sí, señora. ¿Estamos entendiendo? sí, Pero señora. si yo tenía el Espíritu Santo sobre y hacía estos milagros y señales y hablaban lenguas y era bautizada por el Espíritu Santo, esto no es garantía de que seas salvo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos mucho. Y Jesús dice, y les declararé aquel día, apartados de mí. No, qué dura es esta palabra. Haber estado no sé cuánto tiempo en la iglesia y no soy salvo, o no soy, y soy cristiano, no sé, y si no hacemos conforme a su escritura, a su palabra, porque Él nos dejó ahí un reglamento, nos dejó unos parámetros, nos dejó la manera de cómo ser salvo, pero nunca lo vimos. Y nos pasa lo de Nicodemo, pero ¿dónde está escrito? Jesús le decía, pero tú siendo maestro de Israel y no sabes esto, es el espíritu, ese espíritu, y lo que es de la carne es de la carne. Y es necesario que nazca de nuevo para poder entrar, para poder ver y entrar en el reino. ¿Cómo así? Preguntas hasta aquí. Yo sí quiero que alguien me haga una pregunta. ¿Alguien le movió el piso a esto o ya lo sabíamos? ¿Qué opinan, por favor? Necesito sus opiniones. Ya. Profe, una pregunta. Sí, señora. Aló. Sí, señora. Aló. Profe, esa repetición de lenguas que se dieron en Pentecostés,
qué clase de lengua, bueno, yo tengo entendido que no son las mismas que se dieron en Génesis cuando Dios los confundió. Perdón, no se te escuchó nada, se te escuchó súper entrecortado. Qué pena. Ya les traduzco, profe. Gracias. Sí, alguien que me ayude porque la verdad sí se le escuchó. Sí, dime, tía, ¿cuáles son qué? Ah, profe, la pregunta esta es de que si las mismas lenguas que en Hechos nos hablan en el capítulo 1, en el día del Pentecostés, son las mismas las que dio el Señor en Génesis, si son distintas las que encontramos con la Torre de Babel. Ah, gracias por la pregunta. Sí, señora, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque las que da el Espíritu Santo son las glosolalias, que son lenguas angelicales que solo Dios puede entender. Pero las que dio en la Torre de Babel son lenguas para distinguir las naciones, los pueblos. Por eso hay Rusia, Alemania, Francia, inglés, todas esas lenguas sí las repartió Dios en la Torre de Babel. Pero el resto de estas lenguas que estoy hablando acá, de Hechos de los Apóstoles, estas son las lenguas del Espíritu Santo, dadas por el Espíritu Santo, son diferentes. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Profe, ya son las 5, profe. Gracias. Sí, señora. Entonces, hasta aquí quedamos. Gracias porque así quedamos. Entonces, con el favor